Muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Es un honor para mí estar presentando este evento y teniendo un invitado de honor como es Vicente Echerry, un intelectual cubano que vive en España y está de visita aquí en Buenos Aires gracias a la invitación de la Fundación Federalismo y Libertad. Está presentando aquí su libro, La Tierra y la Palabra, que es un segundo libro que publica Aurora, la editorial de la Fundación. Muchísimas gracias a José Guillermo Godoy por siempre confiar en Cultura Democrática para coorganizar eventos aquí en Buenos Aires. Feliz de tenerlos como partners. Y por supuesto a Liberty Plus, que siempre hacemos un partnership para promover los valores de la libertad, la democracia, la república, el Estado de Derecho, tan importante no solamente en Argentina, Cuba, en toda la región y el mundo. Así que, dicho esto, bienvenidos y los dejo con Luis Alberto Mariño, que él va a presentar al autor y va a estar comentando su libro. Luis Alberto Mariño es músico, compositor cubano, recientemente doctorado en composición y amante de la historia y de la lucha de la causa cubana. Así que, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, quiero darle la palabra primero a José Guillermo Godoy, presidente de Federalismo y Libertad, que estuvo a cargo de la edición y todo el proceso, digamos, creativo y hicieron varios eventos allá, presentaron creo también el libro. Bueno, gracias Luis y gracias Mica por generar este espacio. Conocí a Vicente a instancias de mi amigo Frank Zimmerman, que está por ahí en Nueva York, y desde entonces mantuvimos un intercambio muy fluido y a mí me parece un intelectual muy atractivo y a tal punto que es el segundo libro de artículos y compendios que nosotros trabajamos y publicamos. La primera es el libro A lo largo del año, que es una selección de textos de Vicente, y que llevó mucho tiempo la edición. Como ven, está muy cuidada la tapa, la diagramación interna, y aparte pensamos que es una manera muy buena de introducirnos a su obra. Su obra también incluye cuentos, incluye una novela que es muy buena, que es El caballo de ébano. Actualmente Vicente está radicado en España, vivió muchos años en Estados Unidos y es la primera vez que visita el Cono Sur. Así que estamos muy contentos de que haya sido instancia de la Fundación que logramos que venga a Argentina. Además es un gran conocedor de la obra de Borges. Bueno, todo eso lo pueden ver también en este libro, que tiene una sección de Cuba, pero otra parte, una sección en donde muestra toda su visión sobre la cultura occidental, sobre los valores de la literatura, etc. Así que estamos muy contentos de Vicente, que disfrutes tu estadía. Estuvo en Tucumán, sufriendo el calor de Tucumán, y ahora acá en Buenos Aires, en compañía de Frank y de todos. Así que espero puedan compartir y disfrutar esta charla. Gracias. Sí, quería agradecer a la librería Menéndez por el espacio, por abrir sus puertas de esta magnífica librería que a mí me queda cerca de casa y nada, infinitos libros he comprado aquí de todo tipo. Hay la verdad que una oferta impresionante de todo tipo de literatura, de investigación, de libros de arte, la sección de arte, de música. A veces paso y miro así de repilote y digo, no puedo. Pero hay muchísimo y la verdad que estar acá en este espacio tan acogedor, con tanta literatura universal y de todo, es también un privilegio. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, es un honor tener una presentación tan importante. Gracias. Bueno, ¿puedo empezar leyendo la breve bibliografía? No. Lo dejo para los que lean el libro. Los que lean el libro que se enteren. Que se enteren de quién es. Bueno, no voy a decir más de lo que ha dicho Godoy en sentido general sobre Vicente. Sí quiero decir algunas
cosas, impresiones breves del libro, darle la palabra a Vicente y después tengo algunas preguntas, algunos comentarios y ahí podemos abrir también después para preguntas y conversar. Lo primero que yo creo que hay que destacar del libro es que si bien tiene una dualidad, o sea, tiene dos partes bien claras, la tierra y la palabra, y de alguna manera están ahí como divididas, se trasvasan una a otra. O sea, una aparentemente es todo sobre Cuba, pero en realidad desde Cuba está mirando el universo, y en el otro está hablando de literatura, está pensando la cultura y a la vez está también pensando Cuba a veces, ¿no? Entonces como que uno puede encontrar esa dualidad, son como dos cámaras que reverberan de alguna manera, y hay ciertos conceptos que trasvasan de un ensayo hacia el otro y van creando distintos hilos, como una polifonía de algunas recurrencias que para mí son destacables e importantes anunciarlas. En la primera parte hay varios ensayos sobre, de alguna manera toca algunos puntos de la historia, bueno, de la propia experiencia de Cristóbal Colón, toda esta mitología y todo lo que se va gestando a partir de esta tierra paradisíaca desconocida en la mente del europeo, y a su vez va emergiendo Cuba con eso, digamos, con esa historia aparentemente reciente, pero que con todo eso fortuito que va sucediendo y que va desencadenando lo que de alguna manera cada uno entiende o puede comprender como ser humano de qué es lo que nos antecede, ¿no? Entonces, pero a su vez eso va abriendo hilos que yo creo que rebotan, digamos, en un diálogo entre Occidente, la cultura occidental, la literatura, la importancia de la poesía. Hay varios ensayos que perfilan con mucha agudeza cuestiones muy universales como la noción de ensayo, de poema, de historia, de la palabra. Entonces vamos a encontrar dos secciones grandes que tienen de alguna manera una recurrencia sobre Cuba y otra una recurrencia sobre la literatura, pero a la vez entre esas dos secciones vamos a poder dialogar, y a mí me parece que es reconstruir muchas de las ideas de Vicente que me parece tienen una actualidad y una importancia fundamental. Así que no quiero hablar mucho más, después quiero ir a lo concreto, pero primero darle la palabra y que comente un poco. Bueno, yo reitero mi gratitud a ti por esa exégesis, a Federalismo y Libertad, a Frank, que ha sido promotor de todo esto por mucho tiempo, y a todos ustedes por compartir aquí conmigo en esta tarde en mi primer viaje a Argentina. Tengo que hacer una especie de aclaración, o como se diría en inglés, un disclaimer. Este libro no es sobre Cuba. A pesar de que los primeros 9 trabajos que se incluyen en toda la primera parte abordan diferentes episodios de la historia de Cuba que siguen un cierto orden cronológico. Más bien, el libro es una reflexión o una meditación sobre la cultura occidental, incluida la historia, la religión, la literatura, y Cuba viene a ser, por ser mi conocimiento más cercano, una especie de ejemplo o de ilustración de eso. Lo único que de manera engañosa y tramposa de mi parte para con el lector, yo lo puse delante en lugar de ponerlo detrás. Es por eso, y aclaro esto, que algunos comentarios y algunos escritos que me fueron ofrecidos para ser incluidos en este libro por intelectuales de gran valía,
entre ellos 2 prólogos, no los incluyera porque no recogían esto que yo acabo de decir. Se mostraban como si el libro fuera esencialmente sobre la cuestión cubana. Ya le digo, yo me siento responsable de haber trampeado un poco al lector haciendo esto. Pero el propósito de que los trabajos sobre Cuba fueran primero es como un viaje de lo particular a lo general. Es decir, yo partía de lo que más conocía, de esta experiencia cubana. Imaginemos una especie, si lo queremos pintar como una especie de árbol, en que las raíces y el tronco era esta parte que tenía que ver sobre Cuba, en que yo abordaba distintos episodios de la historia cubana, y luego la fronda del árbol eran estas otras ramas que tenían que ver con, como dice Mariño, no están desvinculadas. Es decir, hay un enlace que se mantiene. No quiero, o no quería perder la ocasión de que estoy por primera vez en Argentina y en esta ciudad para compartir con ustedes de viva voz el ensayo que incluyo aquí y que escribiera en ocasión del centenario de Borges, que, digamos, no solo es el argentino universal por excelencia, sino es uno de los, qué sé yo, de los más grandes escritores de la lengua. En eso creo que no tenemos discusión. El texto se llama El universo de Borges, o los signos para explicar el universo. El término universo, aplicado a la obra de un autor, al mundo que éste construye, se ha convertido desde hace mucho en un lugar común. No encuentro, sin embargo, palabra más exacta que universo para acercarme a la obra de Jorge Luis Borges, para describir ese orden verbal, esa construcción literaria orbicular y perfecta, como él podría haber dicho, que Borges fabricara como un intrincadísimo tapiz que al mismo tiempo sorprendiera por su maravillosa simetría. Son unánimes los críticos, comentaristas y lectores de Borges en resaltar la búsqueda de la excelencia como una de las pautas más constantes de su obra. El hallazgo y el dominio de una forma que con asombrosa perfección se ajusta a las ideas que expone hasta hacerse inseparable de ellas, en una especie de organismo en que voz y visión ya son indistinguibles. Coinciden casi todos también en considerar a Borges el más prodigioso accidente que le haya ocurrido al idioma español en muchísimo tiempo, acaso desde el siglo de oro. Accidente que tuvo la virtud de revitalizar y rejuvenecer nuestra lengua, así como de universalizar su literatura. Más allá de estos juicios, veo la obra de Borges como un sistema para explicar el mundo, solo que en lugar de ser mera especulación intelectual, el estilo practicado desde la antigüedad por filósofos y pensadores, se trata de un orden literario que, apoyándose o enmascarándose en lo fortuito, en lo fantástico, se propone atrapar la realidad entera. El universo de Borges es, y he aquí una revelación vertiginosa, el universo mismo. Y no porque el primero sea reiteración minuciosa de los elementos y componentes del segundo, a semejanza de la vasta y fútil tarea de Pierre Menard, a ese personaje de Borges que se propuso escribir de nuevo el Quijote, repitiendo todas y cada una de las palabras del texto de Cervantes, o de Funes el Memorioso, carácter también de su invención, que necesitaba un día entero para rememorar los acontecimientos de un solo día. En Borges está el universo como reflejo, auténtica imago mundi, como hechizo, como acertijo, como suma poética. Lejos de empeñarse en un estéril mimetismo de la realidad,
infinita y abarcadora, él se propone reducirla, ordenarla con pasión epistemológica en un trayecto hacia lo esencial, en el que todas sus invenciones literarias son fichas de un vasto tablero, piezas de un gigantesco rompecabezas donde se arma el mundo íntegro, pero que puede presentarse en lo segmentado como un verdadero laberinto. No es casualidad que el laberinto, esa red de engañosos pasadizos que el mítico Dédalo construyó en Knossos para confundir al Minotauro o a sus posibles matadores, sea un reiterado topos del universo borgiano, como tampoco el que la primera ilustración de Las Mil y una Noches en la lujosa edición de Sir Richard Francis Burton sea la de un laberinto, este compendio de cuentos orientales que Borges gustó desde su niñez. En algunas de las célebres versiones inglesas es una parábola del mundo en cuyo discernimiento el escritor afirma su vocación de narrador en el sentido de intérprete de la realidad. El laberinto representa bien esta obra, como también de alguna manera, aunque menos perfecta, podía representarlo la imagen de la Matrioshka rusa. Se trata de cuentos dentro de cuentos dentro de cuentos, en que Borges descubre pronto la naturaleza de su búsqueda y de su tarea. Como en Las Noches, su literatura se limitará al relato y al poema, y aunque no intentará la obvia subordinación de unos cuentos a otros, todos sus trabajos operan como fragmentos de ese universo a cuyo ordenamiento y comprensión él dedicó su vida. La reconstrucción del laberinto como espejo y exégesis del mundo es una obsesiva tarea de Borges, de la que él se encarga de darnos continuas pistas en toda su obra. La primera y más obvia es el tema recurrente del laberinto mismo. Al comienzo de ese relato extraordinario que es la biblioteca de Babel, dice Borges: el universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. Una de las caras libres da un angosto zaguán que desemboca en otra galería idéntica a la primera y a todas. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. El laberinto puede ser de piedra, el mismo que le dio fama a Creta, como en la casa de Asterión, con un inofensivo minotauro que espera a Teseo como un redentor que habrá de librarlo de su infinita soledad, o el que se construye un supuesto rey fugitivo en Abejancán el Boharí muerto en su laberinto, donde se nos dice: la noticia de que el forastero se fijaría en Penridge fue recibida con agrado, la extensión y la forma de su casa con estupor y aún con escándalo. Pareció intolerable que una casa constara de una sola habitación y de leguas de corredores. Hasta ahí la cita. Para persistir en su parábola, Borges le hace decir a uno de sus personajes que descifra esta historia: no precisa erigir un laberinto cuando el universo ya lo es. En el jardín de senderos que se bifurcan, cuyo título sugiere el laberinto, Borges nos aporta una clave más definitoria. Y cito: algo entiendo de laberintos, no en vano soy bisnieto de aquel Su Pei que fue gobernador de Yunnan y que renunció al poder temporal para escribir una novela y para edificar un laberinto en el que se perdieron todos los hombres. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. El personaje de Borges termina por descubrir que la novela y el laberinto del jardín de senderos que se bifurcan eran una misma cosa, un laberinto de símbolos
un invisible laberinto de tiempo. La obra que el personaje borgiano construye en soledad y lega como novela abstrusa e inconclusa es, y cito, una enorme adivinanza o una parábola cuyo tema es el tiempo, una imagen incompleta, pero no falsa, del universo. Yo creo que en esta frase Borges nos está revelando el sentido último de su propio empeño literario, el deseo de aprehender, aún a sabiendas de su imposibilidad, toda la realidad, todo el tiempo, es decir, la eternidad encapsulada en una proposición textual, como si parodiando a la escritura, el cosmos pudiera hacerse verbo. La constante reflexión sobre el tiempo, el devenir y la caducidad son sin duda algunas de las obsesiones borgianas que vemos concretarse en esta reiterada parábola del laberinto como espejo del universo y de nuestra extraviada finitud. No obstante, estas obras abundan en referencias espaciales, inmediatas y locales que le sirven de puntos de apoyo. Buenos Aires es uno de esos puntos, y de Buenos Aires algunas calles, algunas esquinas, algunas voces, Macedonio Fernández, Leopoldo Lugones, algunas casas. La primera es la casa de la infancia, que ya nos da una clave fundamental. En el prólogo a Evaristo Carriego, libro de 1930, Borges dice: yo creí durante años haberme criado en un suburbio de Buenos Aires, un suburbio de calles aventuradas y de ocasos visibles. Lo cierto es que me crié en un jardín detrás de una verja con lanzas y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses. Esta declaración nos regala una parábola. La Argentina inmediata que aparece y reaparece en la obra de Borges es en verdad un folclore de segunda mano que le llega con sordina hasta el jardín de su infancia, que gracias a la biblioteca familiar, a cuyos libros llama con justificada desmesura ilimitados, prefigura ya el futuro jardín de senderos que se bifurcan, es decir, un punto de partida para su laberinto. Otras casas, reales o ficticias, se encuentran a lo largo de la obra de Borges. Casas ordinarias, con direcciones concretas, con descripciones escuetas y precisas, en las cuales incide o ingresa el poderío de su revelación. La casa de la calle Garay, por ejemplo, que Borges, quien escribe aquí en primera persona y cuyo personaje protagónico lleva su nombre, sigue frecuentando después de la muerte de Beatriz Viterbo, al comienzo de ese relato que titula El Aleph y que sirve para nombrar a todo un libro. Los pormenores de la narración, aunque en la espléndida prosa borgiana, son deliberadamente intrascendentes. Borges cuenta la relación superficial que sostiene con Carlos Argentino, poeta grandilocuente y ridículo, primo y tal vez amante de Beatriz. Bastante adelantado el relato, el narrador nos dice que Carlos Argentino, ante el temor de perder la casa paterna, comparte con él la revelación de la ley. Esto nos pone en contacto con otra cara de su universo, es decir, con otro modo del laberinto, con otra parábola de los límites que intenta alcanzar con su obra de narrador y de poeta. No vale la pena intentar ninguna explicación. Leeré un fragmento de esa experiencia, ¿no? la que es medular. Ahora arribo al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí sin disminución de tamaño. Cada cosa era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó.
vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa de fraiventos. Vi racimos, nieve, tabacos, vela de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera del altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol, vi una esquina de Adrogué. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi un gabinete de Alkmaar. Un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una barca española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón de escritorio. Y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. En el Aleph, nombre de la primera letra del alfabeto hebreo, cuya grafía sugiere un círculo, una rueda, y por extensión una suástica, se incluye acaso obligatoriamente otro símbolo borgiano, la infinita reiteración que coexiste con la también infinita variedad. Su símbolo más inmediato es el espejo, que suele reproducir una imagen y que puesto frente a otro espejo podría repetir esa imagen sin término. Esa multiplicación de la imagen tiende necesariamente a subrayar su futilidad, y en ello consiste tal vez la naturaleza de lo eterno, que es otra forma de nombrar lo invariable. La simple mortalidad no nos da acceso al tiempo, sino la conciencia de esa mortalidad que solo se hace plena en el individuo. En la vida del clan, donde aún no existe la peripecia individual, tampoco hay historia, y por tanto la muerte no es trágica. En los animales aún menos. La belleza de ciertas bestias, su instintiva ferocidad y su inocencia pueden ser representaciones idóneas de la eternidad. Borges encuentra en el tigre un símbolo reiterativo de una hermosa intemporalidad. Yo tengo la audacia de proponer que además de fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo, adjetivos con que lo invoca en un poema inolvidable, la preferencia de Borges por el tigre tiene que ver con el diseño de su pelaje, las rayas vistas como una suerte de fracción periódica, como una reiteración especular y por tanto insensible de la naturaleza. Esta reflexión, en su doble sentido, es responsable, a mi ver, de dos proposiciones borgianas que pueden tomarse como dos variantes de un mismo concepto. La primera es la sugerencia de que dos individuos disímiles, incluso antagónicos, pueden ser percibidos como una misma entidad desde un punto de vista absoluto. En Los Teólogos, que es uno de los relatos del Aleph, Borges cuenta la historia de Aureliano y Juan de Panonia, dos teólogos de la Edad Antigua. Estos dos personajes ficticios que simbolizan un momento de gran encono en la tediosa y sangrienta historia del establecimiento del dogma católico, pueden resultar indistinguibles para Dios. Y cito, el final de la historia solo es referible en metáforas. Dice Borges, en el paraíso Aureliano supo
que para la insondable divinidad, él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona. El deslumbrante relato que sigue, Historia del guerrero y de la cautiva, en el que se narran los singulares y opuestos destinos o trayectorias de un bárbaro que se convierte a la civilización y de una inglesa que asume la vida bárbara de la Pampa argentina, concluye con esta aseveración de Borges: ¿acaso las historias que he referido son una sola historia? El anverso y el reverso de esta moneda son para Dios iguales. La segunda proposición, variante de la primera, consiste en sostener la unicidad del individuo frente al universo. En un hermoso poema de uno de sus últimos libros, Borges dice: un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra. Afirmar lo contrario es mera estadística. Un solo hombre ha muerto en los hospitales, en barcos, en la ardua soledad, en la alcoba del hábito y del amor. Un solo hombre ha mirado la vasta aurora. Un solo hombre ha sentido en el paladar la frescura del agua, el sabor de las frutas y de la carne. Hablo del único, del uno, del que siempre está solo. Esta voluntad integradora del autor es del todo coherente con su proyecto temerario de recrear el universo. Se vale de dos métodos: la reducción a lo esencial, como acabamos de ilustrar, y la enumeración ordenadora, que lejos de contrariar la síntesis, como parecería a primera vista, sirve para afirmarla. Es preciso subrayar que enumeración y orden componen aquí una sola naturaleza. Sin el segundo elemento, la enumeración se tornaría caótica, como la han perpetrado sin límites los escritores barrocos y neobarrocos, modernos y surrealistas, movidos por el absurdo gratuito, cuando no por un sistema desgobernado y monstruoso. El orden define la enumeración de Borges y la subordina a su proyecto trascendente. El orden, que es también el rigor, hace de él, a diferencia de casi todos sus contemporáneos, un clásico. De las muchas definiciones que ha merecido el término clásico, me gusta por su brevedad, por su cercanía, la que Borges mismo parece ofrecernos sin querer en Historia del guerrero y de la cautiva, al referirse a la ciudad de Rávena, que Droctulf, el bárbaro converso, ve por primera vez cuando la horda a la que pertenece se prepara para atacarla. Un conjunto que es múltiple, sin desorden. Esta armonía se expresa aquí en una ciudad, como podría haberse expresado en un rostro, en un metro poético o en un gobierno, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. No es difícil que la ciudad represente un modelo clásico, por su evidente geometrismo en el que coinciden los órdenes arquitectónicos con el orden de un establecimiento, eso que llamamos civilización. Puede decirse lo mismo de la Rávena antigua que del Buenos Aires de hoy, de Babilonia, un lugar tan recurrente en la obra de Borges como de Nueva York. En su otro poema de los dones, Borges da gracias, entre otras muchas cosas, por las altas torres de San Francisco y de la isla de Manhattan. Yo siempre tengo presentes esos versos cuando a diario veía la silueta de Nueva York desde la otra orilla del Hudson, una inmensa maqueta de múltiples y ordenados poliedros, que vista así es casi una abstracción, imagen platónica que define el perfil urbano contemporáneo y que me hace acordar también de la ciudad que ve descender del cielo San Juan el teólogo como concreción virtual del reino de Dios en ese libro terrible que le sirve de epílogo a la Biblia. Pero la ciudad también puede ser una blasfemia si no la preside el orden y si carece de una finalidad. En El Inmortal, otro de los relatos de la Aleph, el protagonista vaga por la abandonada ciudad-palacio de los inmortales, donde lo agrede el desorden y la carencia de objetivo de aquella portentosa fábrica.
dice Borges, noté sus peculiaridades y dije, los dioses que lo edificaron estaban locos. Lo dije, bien lo sé, con más horror intelectual que miedo sensible. A la impresión de enorme antigüedad se agregaron otras, la del interminable, la de lo atroz, la de lo complejamente insensato. Hasta ahí la cita. De inmediato Borges se siente obligado a distinguir entre esta construcción asimétrica y el laberinto, de nuevo el laberinto, donde antes ha hecho vagar a su personaje. Y cito, un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura pródiga en simetrías está subordinada a ese fin. En el palacio que imperfectamente exploré, la arquitectura carecía de fin. Hasta ahí la cita. Este contraste entre las dos ciudades suscita otra paradoja. La inmortalidad no garantiza el orden inmortal, que es más bien que hacer de criaturas perecederas. No es la ciudad desolada y monstruosa la que mueve a conversiones como la de Drocul, la que literalmente civiliza, sino aquella que edifican y viven seres humanos que se mueren. Esta idea nos devuelve a la reflexión sobre el tiempo, clave del mundo que Borges intentó captar y transmitir, convencido de que la única eternidad que le estaba reservada dependía de su obra. A pesar de sus muchas menciones de Dios, puede afirmarse que Borges no creyó en la directa intervención de un ser supremo en el mundo y en la historia. Profesaba una especie de agnosticismo antiguo que derivaba de sus tempranas lecturas de los clásicos, especialmente de Lucrecio, pero insistía en llamarle Dios a ese absoluto que necesitaba situar en el centro mismo del sistema con que intentó explicar el universo. Tenía fe, sí, en la perdurabilidad de su escritura, aunque la disimulara con los ademanes de la modestia. Por eso creo que es la arrogancia, no la humildad, la que lo lleva a decir, espero que el olvido no se demore, contradiciendo así lo que antes ha dicho en verso memorable, solo una cosa no hay, es el olvido. No puede haberlo mientras exista el libro, mientras la palabra de los seres humanos se atesore en esas vastas galerías que guardan otras tantas aproximaciones, no importa cuán fragmentarias, torpes o tentativas, del único y plural universo, el mismo que Borges se empeñó en entregarnos, y que acaso no sea más que la memoria de Dios mientras el tiempo dura. Gracias. Y ahora quedo a su merced. Bueno, creo que a mí me gustaría tomar algunas anotaciones y ir un poco de la segunda parte del libro, hacer algunos comentarios y dialogar y abrir el espacio para preguntas. Pero bueno, la idea igual es que se lean el libro, ¿no? Por supuesto no queremos contar el libro, pero a mí me pareció muy hermoso que en la segunda parte empiece por algo tan particular y a la vez universal, que es como el ensayo que abre la segunda parte es sobre los cuentos infantiles, digamos, toda se llama el ingreso en la magia. El ingreso en la magia. Y la primera anécdota es el recuerdo de la voz de tu tía y tu mamá cuando te leían los cuentos infantiles. Y a mí me parece que algo tan singular, ¿no? Como una voz que es única, pero repetida, una acción tan universal como es que alguien nos lea algo, y sobre todo una persona tan cercana, ¿no? Como ese preámbulo, esa obertura abre una reflexión hacia un universo de la magia
que yo creo que va transitando toda la historia de Occidente. Un poco eso por ahí va el ensayo. No sé si Sí. quisiera comentar algo. Me interrumpes cuando... No te interrumpo nada. Y ahí justo, después de como ir tocando esos lugares particulares de toda por lo menos la vasta historia de los cuentos infantiles, todos los libros de los hermanos Grimm, que hay una recopilación de folclore que a la vez trasciende, ¿no? Ese mismo impulso. Llega a mí me parece uno de los ensayos junto a este de Borges que se plantea muy desde lo universal, digamos, poniéndolo como en el centro para pensar los lindes de la obra literaria. Y yo creo que es muy interesante ir un poco a varias de las soluciones o de las propuestas que va poniendo a la marcha del ensayo. En el caso de los cuentos de hadas, digamos, que todos creo que tenemos experiencia de haber leído cuentos de hadas. No sé, porque bueno, ahora los niños de esta generación manipulan aparatos electrónicos, yo creo que ya, pero por lo que tenemos otra edad, pues los cuentos de hadas y por generaciones fueron digamos, preámbulo casi inevitable a la lectura. Hay un periodo, yo lo digo ahí, una época en que ya uno sabe leer, pero todavía le leen. Eso dura muy poco, ¿no? Pero, y si yo recuerdo perfectamente, y en mi casa, digamos, una lectura seminal fue la Biblia, en la versión protestante de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿no? Que es contemporánea del Siglo de Oro. Es una Biblia que tiene algunos problemas quizás en la traducción, pero que es la versión más hermosa que se haya escrito jamás en español. Tiene, vamos, una versión del Siglo de Oro y tiene el lenguaje litúrgico de esa Biblia que los españoles se perdieron por un prurito de ortodoxia. Para mí fue, digamos, una lectura así fundamental, oída de labios de mi madre y de una tía mía que me leía largos pasajes de la escritura desde que yo era pequeño. Y los cuentos de hadas son, yo diría, un preámbulo inevitable, ¿no? Cuando hablamos de cuentos de hadas, yo explico ahí, claro, me refiero a tres corpus particulares, ¿no? Los cuentos de Charles Perrault, que es el pionero de estos, un francés en principios del siglo finales del XVII, principios del siglo XVIII, que reúne en unos cuentos que se llamaban más o menos como los cuentos de Mamaoka, lo que su hijo le contaba a él, que su nana le contaba, es decir, el niño le recontaba al padre lo que la nana le contaba, y el padre lo reunió en esta. Si tenemos presente que Perrault tiene en su currículum a Caperucita Roja, El gato con botas, a Barba Azul, etc., nos damos cuenta de que, vamos, la importancia que tiene, que ha tenido para la tradición y el folclore infantil estos cuentos. Los hermanos Grimm aparecen más tarde, aparecen un siglo después, en la época de las guerras napoleónicas, y son filólogos. Son un par de filólogos que quieren recoger, en medio de toda la convulsión de las guerras napoleónicas, temen que se pueda perder en ciertas provincias alemanas, que se puedan perder ciertos relatos populares. Y entonces van recogiéndolos por ahí. Y claro, y ahí está El patito feo y Blancanieves y los 7 enanitos. También, entre muchas otras. Estos cuentos son también tomados de la... Y hay otro libro fundamental, que ya ese sí
no viene del folclore, sino que viene de la creación personal de un autor que es Johann Christian Andersen, que escribe, bueno, La Sirenita y La Zapatilla Roja y El Cuento del Ruiseñor. Son relatos más largos y que son ya, bueno, se pueden agregar los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas, de Carol, y hay otros, y los cuentos de Ada Russo, que también son muy interesantes. Sí, pero yo creo que este suerte de preámbulo al mundo de la lectura es muy enriquecedor para cualquier niño y para cualquier ser humano, en el sentido de que te asoma, y no hablemos de Las Mil y una Noches, que ya eso tiene otra jerarquía, ¿no? Mil y una Noches tiene otra jerarquía. Porque el niño tiene una disposición natural a creer todas las cosas fantásticas. Es decir, uno tiene, por ejemplo, para que Las Mil y una Noches opere como un relato, tú tienes que creer en que se abren, ante una palabra, se abren las bocas de las cuevas y que sale un genio de cuando frotas una lámpara. Eso, y que el caballo de ébano vuela. Es decir, tú te le tienes que dar fe a esas cosas e inmediatamente te instalas en esa nueva realidad. Pero una realidad muy enriquecedora, es mi punto de vista, para toda la vida intelectual y emocional incluso del niño y del ser humano en general. Hay hablando de esto de la realidad, y bueno, que lo abordabas ahí en el ensayo sobre Borges, que para mí tiene un link también con el ensayo sobre los límites de la obra literaria, en la cual ponen los dos prototipos como Ulises, el Ulises de Joyce y La Montaña Mágica. Bueno, porque yo realmente sí, yo creo, hay una cosa, incluso el último texto de este libro es una reflexión sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue muy devastadora en todo sentido, y aunque la segunda tuvo 3 veces más muertos, la primera fue mucho más drástica para la cultura occidental. Y entonces, ante el quiebre de estos valores que no solo se llevaron de paso 4 de las grandes monarquías europeas, y surgió el Estado totalitario y todas estas cosas, produjo una exacerbación de eso que en algún momento se llamó la vanguardia, y que, en mi opinión, produjo una caterva de cosas realmente muy cuestionables, si no deleznables. A mí en particular, a pesar de que esto ha sido muy debatido, yo creo que esa obra monumental de Joyce es como una máquina infernal que debería estar exhibida en un museo, pero no es exactamente lo que yo consideraría una novela, y mucho menos una gran novela. Una gran novela sí es La Montaña Mágica de Thomas Mann, que en mi opinión es la más grande del siglo XX. Entonces hay 2 tradiciones, yo las menciono ahí, hay 2 tradiciones, una que tiene que ver con eso, con la pura experimentación, que a veces se hace totalmente vacua y superficial, y está otra tradición en que sin negarse a adoptar formas nuevas, no se olvida de narrar, de contar una historia. ¿Sí? Entonces, por supuesto, en la medida en que pasa el tiempo, el ejercicio de la literatura se hace más arduo, por cuanto la mayoría de las cosas ya se han dicho. Es decir, tratar de decir una cosa y decirla con novedad puede ser, pero la novedad no puede ser el único parámetro para esto. No, tiene que haber otros ingredientes. Y así yo creo que a pesar de todo, y a pesar de tanta literatura de detrito, promovida por incluso grandes editoriales,
y promovida por críticos de alguna celebridad. Y, a pesar de eso, sigue habiendo buenos narradores, sigue habiendo grandes novelas. Lo que pasa es que desgraciadamente no son muchas. Como el caso de la poesía es más triste. El caso de la poesía es más triste porque, es decir, la gente cree, o ha llegado a creer, que poesía es una especie de prosa trucidada. Es decir, de que basta, usted pone un renglón aquí y otro debajo para que eso sea un poema. Entonces, eso es muy grave. Eso es muy grave. Yo pienso que debemos pensar en un canon. Y si el canon de la poesía es Valmiki y Homero y Virgilio y Shakespeare y Borges, etc. Entonces, lo que se acerque a eso será la poesía. Lo que se aleje de eso no será la poesía. Hay que ser bastante, en ese sentido, reaccionario. No sé si contesté tu pregunta. Sí, como no. Hay una cosa que noto en el ensayo de Borges y sobre el ensayo sobre Alberto Padilla, nota sobre un discurso antibarroco. Alberto Padilla es un gran poeta cubano, muy conocido por su poemario Fuera del Juego, que fue en realidad su segundo, pero el más famoso en ese momento, y que bueno, generó todo un debate en los 70 porque le dieron un premio, al final se lo quisieron retirar. Bueno, no puedo hacer, es una historia compleja y larga, pero bueno, fue uno de los primeros casos explícitos de censura en Cuba y lo hizo famoso. Pero este ensayo va sobre la cuestión de la polémica entre lo barroco y lo antibarroco en la lengua española, esa herencia, digamos, que va del gongorismo. Y por un lado, debo entender que la propia lectura de Alberto Padilla de literatura inglesa, de alguna manera lo dirige hacia otro lugar, sí, él opta, digamos, por eso. Y un poco creo que Borges también tiene cierta similitud, ¿no? Sí, yo creo que la literatura inglesa ha sido para los escritores en español una asepsia. Es decir, hay ciertas cosas que son inconcebibles en inglés. Y en ese sentido, bueno, Borges, desde luego, el inglés era casi su primera lengua. Y en el caso de Padilla, pues él bebió mucho de estas fuentes, sobre todo de poetas contemporáneos como Dylan Thomas, como Eliot, como Oden, que han sido grandes referentes en la lengua inglesa del siglo XX. Entonces él fue un hombre, su escritura era muy contenida. Entonces eso lo lleva, cuando regresa a Cuba, después de haber vivido un tiempo en Estados Unidos, al triunfo de la Revolución, a chocar precisamente con todo este grupo de Lezama Lima y sus epígonos que son precisamente, digamos, la exaltación, no todos, sobre todo Lezama. sobre todo Lezama, y sobre todo Lezama, porque por ejemplo Eliseo Diego no, Eliseo Diego es un hombre muy diáfano, y además buen poeta, sí. Pero Alberto emprendió una cruzada contra la estética de Lezama, no contra el individuo de Lezama, porque incluso llegaron a ser buenos amigos. Pero el problema es que la naturaleza un poco de este español pervertido desde Góngora es muy poderosa. Y hay gente que considera que si tú no eres barroco, no estás escribiendo en castellano, estás escribiendo en una lengua prestada. Yendo un poquito, nada, para tampoco hacerlo y también quizás habría preguntas, me gustaría tomar uno de los ensayos de esta segunda parte para tocar un poco los temas de la primera. Y hay un ensayo que se llama América, inspiración, escenario del pensamiento utópico, que me parece muy importante porque
hace primero toda una introducción de la utopía en el pensamiento occidental y después cómo eso va de alguna manera generando en el siglo XX y en nuestro espacio vital Cuba, empieza a ser un escenario, América en general, pero también Cuba, por supuesto, aparece como ejemplo y escena. Yo creo, ¿no? A partir de leer el ensayo y te comento que justamente a veces esa pretensión de que el otro sea el lugar donde yo desarrollo una utopía termina siendo una cárcel que le pones a ese escenario, ¿no? A esa otra persona, ¿no? Es como que yo quiero que lo que yo tengo en mi cabeza, esa idea que no he podido lograr, esa sociedad perfecta o esa lo que sea, funcione acá. Y es como esa idea tan poderosa, ¿no? Y que atrae tanto de que, y que yo que viví hasta los otros días también en Cuba, pero probablemente también lo viviste mucho tiempo, esa euforia del extranjero que viene y que ve la maravilla de algo que se está cayendo y te dice, ven, pero se me está cayendo a mí en la cabeza, no a ti, ¿entiendes? Entonces, puede ser muy poético, pero mi cabeza se rompe y me muero, ¿no? Ese tipo de relación de fantasma, digamos, de un otro ordenamiento que de momento se quiere trasplantar, a mí me parece que ha sufrido América en general, no solo Cuba. No, el problema, y yo lo planteo bastante, creo que con bastante claridad, es que el pensamiento utópico, que además tiene un valor, sí. No se lo quiero negar. Yo pienso que nunca debemos dejar, y lo digo al final del trabajo, nunca debemos abandonar es la esperanza de esa, o sea, el hombre como ser perfectible, la búsqueda de una cosa mejor. Pero hay estos antecedentes muy serios que son, digamos, la República de Platón y la Biblia. Ahí están los orígenes de estas ideas. Por eso Bertrand Russell odiaba tanto a Platón, porque consideraba que era el padre del pensamiento totalitario. Yo diría que es uno de ellos, no me digo. Luego, en la Edad Media, cuando la Iglesia controla todas las conciencias, en Europa no se producen así nuevas utopías, pero estas se destapan con el Renacimiento y coinciden con la aparición de América. Entonces hay una especie de discurso, de relato, en que este continente nuevo, virgen, etcétera, incontaminado de los viejos vicios, de lo que había sido el mundo conocido, puede ser el escenario donde implantar algunas de estas visiones, ya sea la utopía de Moro, ya sea la Isla del Sol de Campanella, ya sea la obra de Bacon, ya sea más tarde, en el siglo XVIII, ya lo de Rousseau, lo que hacen los jesuitas, la obra de los jesuitas. Es decir, hay toda una trayectoria de experimentos utópicos. En Estados Unidos se dan también, se dan más tardíamente, se dan en el siglo XIX, pero los Estados Unidos se salvan, y se salvan más de una vez. Se salvan de la Revolución Francesa y se salvan del comunismo más tarde por su pensamiento pragmático anglosajón. Lo que traen de Hume, lo que traen de otros pensadores de acá. Es decir, los que no dependen de este pensamiento de la Ilustración francesa, que fueron más propensos a esta. Entonces viene ya después que los crímenes de Stalin están condenados y documentados, y que el comunismo ya se sabe lo que es. De pronto aparece esta islita en el Caribe, y los europeos, y algunos americanos también, por supuesto latinoamericanos, pero pensemos desde Europa, ven renacer sus viejos sueños utópicos. Es decir, aquí en el viejo mundo no funciona otro, mira allí. Y eso
claro, y nosotros los cubanos, hemos sido las víctimas de ese espejismo. Esa es la realidad. Y eso ha funcionado en alguna medida hasta el sol de hoy. Claro, cada vez menos, porque eso ha sido un régimen que se ha desacreditado mucho, pero todavía tiene defensores. Tú estuviste en la televisión el otro día, hace mucho, con un sujeto que vamos, era de exhibirlo en un museo. Esa es la realidad. Sí. Yo creo una cosa, ¿no? Y de hecho hablaba hace poco que la cuestión de la utopía, y en el ensayo lo dice al final, no es quitar la idea de perfección o la idea de buscar algo mejor, sino la idea de que eso va a ser posible perfecto en el tiempo, en el espacio, o sea, en la tierra, digamos, entre nosotros. Siempre va a haber contradicciones, siempre va a haber cuestiones que no van a ser perfectas. Y el hecho de poner la utopía abajo, digamos, no tenerla como un ideal, sino ponerla en la realidad, te lleva, digamos, a la violencia, te conduce un poco a la construcción de un totalitarismo, ¿no? Eso me enlaza, y creo, para terminar y no quitarte demasiado tiempo, además compartir todo el tiempo del mundo. Enlaza con la idea del significante vacío de la palabra revolución. Dice Simone Weil que en la presentación de su primer libro, uno de sus grandes ensayos con 24 años, cuando hace una crítica profunda al marxismo, dice, habla mucho de la revolución como significante vacío, como utopía que se traslada al presente y que termina siendo una herramienta para el exterminio del otro, o sea, el exterminio del que no piensa como uno, porque ese que no piensa como uno está retardando esa utopía, ¿no? Ella dice, en un texto ya más madura, que invierte la fórmula famosa de Marx de la religión es el opio de los pueblos, y dice, no es la religión el opio de los pueblos, sino la revolución. No sé, te quería como disparador, porque hay muchos ensayos al principio, más los ensayos que están pensando Cuba, donde, por ejemplo, la cuestión de cómo se permea el siglo XIX, el tardío siglo XIX cubano, del ideal revolucionario, justamente por la violencia que sufría, digamos, de España, de no poder ceder en algunas cosas. Hay una cosa, no por hacer aquí el elogio de José Martí, que todos los cubanos tenemos en nuestro santoral. Pero Martí, que ciertamente puso en marcha la revolución, la guerra más sangrienta que haya habido en suelo americano, porque costó cerca de 300.000 muertos, y ya sé que fue una guerra que duró solo unos 3 años. Pero Martí, aunque alguna vez habló de la revolución, no. Para Martí su proyecto era la república. Nunca dejó de insistir en eso. La revolución era un simple medio, sobre todo para unir a los cubanos que estaban muy desunidos y darles una motivación. Pero el fin último era la república. La revolución empieza a plantearse en nuestra desgraciada patria como un fin en sí mismo a partir de los años 30. Es decir, en ese periodo que media entre el 33 y el 58, esos 25 años, que son casi 2 generaciones, vivimos en expectativa de revolución. Nos inculcaron que había un expediente de violencia política con una R de este tamaño que venía a resolver todos los problemas. Y todo el mundo era revolucionario. Todo el mundo, es decir, los gobiernos y las oposiciones, las izquierdas, bueno, derechas en Cuba casi no había, realmente un abanico de partidos, casi todos de izquierda, por lo menos los partidos mayoritarios. Pero todo el mundo invocaba la revolución, todo el mundo, de una manera bastante frívola, porque por ejemplo, el partido llamado Revolucionario Cubano, sí, como el partido... Y el auténtico revolucionario. Bueno, ese era el auténtico. Sí, ganaron las elecciones del año 44 libremente, nadie las cuestionó, fueron unas elecciones. Sin embargo, al pie de los documentos oficiales, de los ministros,
decían el gobierno de la revolución. O sea, ¿te das cuenta con qué ligereza? Cuando Fulgencio Batista da el golpe de Estado en el año 52, lo que proclama es una revolución. Eso le sirve de justificación. Hasta que llega un cierto señor innombrable que dice, no, ustedes no han visto nada. Ahora verán. Sí, pero el pueblo la esperaba. Es decir, había una expectativa de revolución. Había una expectativa de revolución. Sí. Yo de eso tengo edad para acordar. Y la verdad que hay muchos ensayos, o sea, esto creo que van a poderlo, esta idea van a poderla plasmar con mucha profundidad desde muchos ensayos. La idea, o sea, cómo esta idea de revolución, digamos, que conduce a cosas que al final terminan siendo más catastróficas que reales. También la idea de utopía, la idea de nación separado de lugar, digamos, Bueno, hay otra cosa en eso, sí, eso es uno de los trabajos, el de la plantación a la nación. Sí. Es decir, decía Levi Marrero, que yo lo cito en ese ensayo, que fue uno de nuestros grandes historiadores, que Cuba nunca llegó a ser una nación, que fue un proyecto nacional. Yo no tengo discrepancia con ese criterio. Claro, un proyecto nacional, pero luego naufraga. Es decir, desgraciadamente empieza a naufragar desde antes de la revolución. Empieza a naufragar desde antes porque la alianza entre las clases vivas, entre la élite cubana, que era cierto que le venía su dinero de las haciendas, o sea, que se sustentaba en el trabajo esclavo. Eso no se puede negar, eso era la realidad. Pero yo pienso que podían haber vivido en Europa de sus rentas y decidieron pensar un poco como país. Querían que Cuba ingresara en el concierto de las naciones. Y tenían como aliados a los intelectuales, a veces eran ellos mismos intelectuales, y esa alianza entre hombres de fortuna, políticos e intelectuales, que era un grupo muy pequeño. Es decir, Cuba era una plantación azucarera, era lo que era, donde había 600.000 esclavos y los otros eran tenderos españoles. Esa es la realidad, o funcionarios, que también. Es decir, entonces en ese ambiente tampoco propicio para crear una identidad nacional, este grupo muy pequeño que serían como los que estamos aquí, inventan una nación o un proyecto de nación viva. Entonces tratan de eso. Y en ese afán, en la medida en que España reprime esas ideas, porque yo estoy seguro que al principio no querían la independencia. Hubieran querido un arreglo como el que Inglaterra hizo con Canadá, pero los españoles no eran los ingleses. Y entonces, además, a mediados del siglo XIX, Cuba representaba el 42% de los ingresos brutos de España. Es decir, era una especie de vaca lechera que tenían en el Caribe. Y entonces, pues claro, estaban muy aferrados a eso. De hecho, el mismo Martí, en el libro El presidio político en Cuba, empieza diciendo, si escucharan el lamento, digamos, del sufrimiento, no tendría... Hay como una súplica de Martí al principio, en su juventud, ¿no? Como diciendo, no tenemos que llegar a algo desastroso, ¿no? No tenemos que llegar a ese lugar si tuvieran oído, pero evidentemente no. España estuvo sorda a todo eso,
y terminó con esta guerra que arruinó completamente a la clase que inventó esta nación, a la nación misma. Decía el generalísimo Máximo Gómez, que fue el caudillo militar de los cubanos: España nos quiere por la riqueza de Cuba. Destruyamos la riqueza de Cuba. Y la destruyeron de un extremo a otro. Cuando los americanos intervinieron en buena hora, y yo soy absolutamente defensor de esa intervención, Cuba era un país totalmente arruinado, plagado de peores enfermedades, con un porciento de decir, se había reducido la población notablemente, y la infraestructura estaba en el suelo, bueno, en fin. Y estos señores, una administración militar decente, en cuestión de 3 años hicieron muchas cosas, erradicaron la fiebre amarilla y el paludismo y otras enfermedades, hicieron carreteras, hicieron muchas escuelas, y nos levantaron más o menos el país y nos pusieron en marcha. Es decir, Cuba prosperó económicamente en las primeras décadas del siglo XX, sí, toda la primera mitad del siglo XX, gracias a este empujón. Pero lo que no pudieron hacer fue inducirnos a tener un concepto, digamos, de nación. Eso se quedó, se reblandeció mucho con el ¿sí? Llegamos al siglo XX y la corruptela de la colonia pervivió, siguió. Entonces, eso se fue haciendo cada vez peor, y claro, vinieron estos demagogos predicando su fórmula revolucionaria, hasta que dejaron que alguien lo aplicara. Si no se lo puedo decir en una sola frase. Cuando alguien me pregunta, sobre todo a mis amigos americanos, ¿qué pasó en Cuba? Digo, es muy sencillo. El pueblo de Cuba, en un rapto de frivolidad, de ingenuidad, de ignorancia, le regaló a Fidel Castro la república como si fuera un puro, y él se la fumó, ya. Eso es lo que pasó. Bueno, pues si tienen algo ustedes que preguntarme, yo estoy a vuestras órdenes. Sí, yo creo que podemos abrir, si quieren hacer algún comentario, pregunta. Yo recomiendo el recurso de la intervención, este ensayo. Me parece que desmonta muchos mitos que hay, esto que hablaba de en qué momento, en qué situación estaba Cuba en ese momento cuando interviene, y cómo interviene, cómo Gómez pide la intervención, que era el máximo exponente de ese momento de los mambises, de los revolucionarios. Así que bueno, abrimos, no sé, a comentarios, preguntas. Sé que no han leído el libro, no han tenido tiempo, pero bueno, de lo que hemos hablado acá, lo que quieran decir, sin problema. Sí, aprovecho y mientras estaban pensando, decir, el libro para su venta en esta librería a 11.000 pesos, y me pueden, está aquí en la mesa, me lo pueden después acordar en la entrada. Y después del evento tenemos un agape, como una copa para tomar. Digamos, también podemos quedarnos charlando, si no surge una pregunta o un comentario viva voz, también está la oportunidad de seguir charlando un rato más con copa de por medio. Ahí, Marta. Ahí tenemos. Tengo un comentario y una pregunta. Primero digo el comentario, que es cortito, porque es lo que pienso de lo que estabas hablando, y la pregunta la dejo para el final porque seguro vas a hablar largo. No, sobre lo que te voy a preguntar. Bombas no, bombas. El comentario es sobre la parte esa que estaba leyendo de Borges, como que decía que una persona es lo mismo que el otro. Y según la biodecodificación médica, vamos a ver que soy médica, y la física cuántica, todos somos energía. O sea que realmente vos soy yo soy tú, la pared, somos todo lo mismo. O sea, adentro del televisor no hay un actor, es energía. Bueno, eso es una pequeña reflexión. Y la pregunta es, ¿por qué piensas que Cuba fue la última que se independizó de España?
Bueno, mira, fue la última porque se independizó de España. A ver, quizás porque fue una de las primeras en ser colonizada. Es decir, Cuba fue un apeadero de la ruta de Indias. Y lo fue en los dos sentidos, en la ida y en la vuelta. Es decir, cuando vienen todas estas guerras, las guerras napoleónicas que traen todos los movimientos independentistas en el continente, los leales, ya fuesen criollos o españoles, muchos al regresar, en vez de irse a España, se quedaban en Cuba. Y entonces eso acendraó en Cuba el sentimiento pro-español. Tal es así que en el mismo momento que se están librando las guerras de independencia, o sea, por la década del año 20, Cuba recibe el título de Semper Fidelis Insula. Entonces, tiene que ver un poco con eso, es decir, un robustecimiento del sentimiento pro-español entre los pueblos, porque el número de españoles aumentó y el número, y no solo de españoles, también de criollos, es decir, colombianos o peruanos, ¿sabes?, que llegaron y se quedaron. Eso es por lo menos una razón bastante obvia, ¿no? Luego hay otra cuestión. Cuba tuvo un auge de la industria azucarera a partir de la Revolución de Haití, que fue en 1790. Ese boom dura, vamos, por lo menos hasta cerca de 1870, por ahí. Entonces, en ese periodo, sobre todo en la primera mitad del siglo, cualquier movimiento independentista que hubiera significado violencia, ¿no?, tenía encima el temor que eso propiciara la manumisión masiva de los esclavos, que hicieran y que repitieran en Cuba lo mismo que habían hecho en Haití. Es decir, los hacendados tenían mucho miedo. Al mismo tiempo, era un catch-22, como se dice en inglés. Es decir, no podían prescindir del trabajo esclavo, porque no tenían en ese momento todavía no tenían suficientes recursos para sustituirlos por la máquina de vapor. Pero al mismo tiempo, incluso hubo más importación de africanos en esa época, ya cuando incluso la trata era clandestina. Pero al mismo tiempo se daban cuenta de que eso era como una bomba de tiempo, es decir, que no sabían qué hacer. Entonces optaban por el status quo, es decir, vamos a dejar las cosas tal como están mientras tanto, a ver qué pasa. Pero los más adelantados buscaban representación en cortes, que Cuba fuera reconocida como una provincia de ultramar, esas cosas, ¿no? Y hubo un movimiento también pro-anexionista, pero fue pequeño y que no duró demasiado. Por ejemplo, en 1854, aquí en Ostende, bueno, aquí no, allá, en los Países Bajos, España se reunió con Estados Unidos para Estados Unidos quería comprar a Cuba. Piensen que en ese momento una colonia se compraba con habitantes y todo, como si fuera, no sé, un inmueble. Pero no se llegó a ningún... Y Estados Unidos estaba ofreciendo $100 millones, que en ese momento era dinero, porque si nosotros nos imaginamos que a principios del siglo XIX Jefferson le compró en 1803 toda la Luisiana, que era como un tercio de lo que son los Estados Unidos de hoy, a Francia por $33 millones. Entonces en 1854, 100 millones por una isla infinitamente más chiquita no era poco dinero. Pero ese concepto de nación que vos decías, yo pensando que Cuba en realidad nunca fue independiente, porque primero los españoles, después los americanos, después los rusos, después los venezolanos y ahora... Bueno, no sé, yo no creo... Independiente como nación, como república. Yo no creo
porque yo no creo que fuéramos una colonia de los Estados Unidos exactamente. No colonia, pero república como tal. Yo Sí, creo que teníamos tuvimos una época independiente, con sus altas y sus bajas. la realidad es que si no hubiéramos sido independientes, no hubiera llegado Fidel Castro al poder. Claro. Fidel Castro se produce precisamente porque hay una atmósfera de independencia. Y sobre todo a partir de 1934, cuando queda abolida la enmienda Pla, que era un anclaje que teníamos ahí. Y sí, en ese sentido sí. Ahora, por supuesto, nadie puede negar la influencia de los Estados Unidos, pero no la puede negar nadie, no la puede negar Canadá, no la puede. Es decir, la influencia de los Estados Unidos ha sido en el, mejor sentido de la palabra, absolutamente avasalladora en el mundo entero. Pero eso no es normal. A mí lo que me sorprende, por el contrario, es cómo la clase política cubana manejó esa relación con Estados Unidos, aprovechándose de ella sin sucumbir enteramente a su atracción. Porque La Habana no era Miami, yo se lo puedo garantizar. O sea, Cuba tenía su carácter, tenía su identidad. Y teníamos muchísimas cosas que eran europeas, y teníamos otras cosas que tenían otros orígenes. No. Ahora, por supuesto, la vecindad de los Estados Unidos se hacía sentir mucho. Y yo diría que fue benéfica siempre, porque nosotros tuvimos en el siglo XIX barco de vapor primero que en muchos países europeos. Tuvimos ferrocarril, siendo colonia de España, primero que España. Tuvimos teléfono y luz eléctrica, primero que en muchos países de Europa. Y luego, el primer vuelo comercial fue de Key West a La Habana en el año 29. Entonces, tuvimos televisión también antes que Alemania. ¿Y eso por qué? Porque éramos, no, por los señores gringos que estaban ahí al frente y que además usaban a veces a Cuba digamos, de terreno experimental, ¿no? Eso es la verdad. Eso es la verdad. Bueno, pues si no hay nada más que me pregunte. Te quería preguntar, ¿cómo era la lectura de Borges en Cuba sin libros de Borges? Bueno, porque se editó yo, por ejemplo, en los 90 recién Borges en Cuba. Yo leí a Borges yendo diariamente durante una larga temporada a la Biblioteca Nacional. No había forma. Porque no había forma. Y claro, fue un deslumbramiento absoluto, ¿no? Entonces ya después bueno, es una lectura la que vuelve. Es decir, es un autor para ser releído. Lo he leído muchas veces, pero esa primera vez yo recuerdo que fue un tiempo que viviendo en La Habana que iba a la biblioteca solo a eso y tenía la suerte de que ¿Estaban todos los libros o...? Bueno, no sé si todos. Sí, estaba Villique en todos libros argentinos, en esa época sí. No, pero esto es... No, pero te digo, después de Fidel no había libros, pero antes de Fidel sí había libros. Antes sí, antes sí. Bueno, la revista Villique se recibió en mi casa, no me acuerdo, que era de gran formato. Sí, era de gran formato. Muy bonita, por cierto. Y yo le contaba a algunos amigos aquí que hablábamos de eso ayer, ¿verdad? Que yo viví en una ciudad pequeña de 26.000 o 27.000 habitantes, donde yo era niño, una ciudad colonial, venida menos, de calles empedradas. Y la inspectora jefa del distrito escolar era una americanista, vamos, fervorosa. Y ese pueblo que tenía ese poco número de habitantes tenía 21 escuelas públicas. Y ella le puso el nombre de una república americana a cada una de esas escuelas. Y la número 1, que era de varones, era República Argentina. Entonces, cuando yo hice ahí el quinto y el sexto grado, una escuela magnífica, hecha en los años 30, con pizarrones de vidrio que yo no los he visto en ninguna parte, nunca más.
Es decir, tú escribías sobre un cristal que se reflejaba en un hule que estaba al fondo. Una cosa muy curiosa. Bueno, cuando nosotros entrábamos en el vestíbulo, lo primero que veíamos en la cancela antes de entrar en la galería era el escudo de Argentina. Perdón, porque ella había hecho pintar en todas las escuelas los escudos de cada nación. Es decir, estábamos muy conscientes además de esta americanidad, de que vivíamos en el ámbito de este continente y que no éramos una cosa aparte, ¿no? Bueno, te quería comentar, Vicente, que yo empecé a leer el libro y no lo he leído cuidadosamente, sobre así, salteado. Pero has mencionado, y quisiera que pensar, no tanto para comentar hoy, sino pensando en cómo desarrollar posibles conexiones entre problemas o temas o fenómenos que tú mencionas. Primero el tema de la ciudad, las ciudades, ¿no? Un fenómeno obviamente que no es moderno, pero que modernamente adquiere una diferente connotación a partir del siglo XIX o XX, a partir de la fenómeno industrial y todo lo demás, y la posible conexión de la ciudad con las utopías. Entonces no hay que olvidar que en América surge una ciudad utopía que es Brasil, y esa utopía también como fracaso, ¿no? Entonces uno puede decir revolución, fracaso, la utopía de la ciudad construida, imaginada como fracaso. Y en ese sentido, bueno, Borges y su mirada a las ciudades, tú mencionas en el texto Querétaro, mencionas Nueva York, y obviamente los lugares de Buenos Aires, que era un personaje tan increíble, Borges, que uno quisiera poder empaparse o impregnarse de esa imaginación, esa creatividad que tenía para mirar lugares, ciudades, y pensar incluso cómo tu texto podría hacernos pensar, o a ti, desarrollar esas conexiones un paso más, ¿no? Utopía, ciudad, incluso desorden, ¿no? Porque ya hay varios libros que un politólogo que se dedicaba a leyes electorales de Yale, que ahora se dedica tiene un libro que se llama El fin del urbanismo, Tal Gatway, que escribió un libro famoso sobre las elecciones. Bueno, y te sugeriría que siguieras pensando. Uno no acaba nunca de... Es decir, la reflexión, porque al fin y al cabo, bueno, vamos a hacer esta salvedad. Yo creo que escribir y publicar un libro es una obscenidad, ¿sí? Y un acto de arrogancia. Sobre todo, por ejemplo, hablamos, creo que ayer, sobre todo de la poesía, que es una cosa tan íntima. Entonces, ¿cómo yo le voy de alguna manera, a imponer a unos desconocidos unos sentimientos, Es decir, hay que saltar un poco sobre eso para pensar. Entonces, bueno, es verdad, puedo pecar de arrogante, puedo pecar de obsceno, si se quiere, mostrando ciertas cosas, pero al mismo tiempo es posible que esto sea útil o que esto, entable una relación con gente que no conozco, pero a quienes les pueda ayudar de alguna manera, muy modestamente, a explicarse el mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que esa es la tarea de todos. La tarea de todos es tratar de explicarnos el mundo. Ese es el origen de la filosofía, es el origen del pensamiento. Es decir, la historia. Claro, la gente se pregunta de dónde vine, a dónde voy. Esas preguntas elementales, y esos son el origen de todo y de la cultura. Entonces, uno está atado a eso. Eso es una obligación, yo diría, connatural.
Y hay personas que lo desarrollan de alguna manera y otras personas lo desarrollan de otra, eso es muy diverso. Pero, es decir, respondiéndote a lo que me sugería, sí, hay que seguir tratando de encontrar esos enlaces, sí, y explorándolos y meditándolos y eso, regurgitándolos, si se quiere. Bueno.